¿Qué tal? Buenos días. Comienza esta hora Telenoticias Parlamento. En los próximos 30 minutos vamos a hacer un repaso a la actualidad parlamentaria de esta semana, en la que ha habido pleno con muchos temas de interés, como por ejemplo la ley de modernización turística o la reforma de la ley electoral. El tiempo de entrevista la vamos a compartir hoy con el diputado del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Jorge Blanco. Estos son algunos de los temas que abordaremos en el programa. La presidenta del Consejo Escolar de Canarias ha presentado a los grupos parlamentarios el Pacto por la Educación, un documento de consenso social, ha dicho la presidenta, que pretende dotar a la educación en Canarias de un marco estable de cara al futuro. Más de 33.000 personas en situación de dependencia son atendidas en Canarias. Mientras la oposición destaca los problemas de gestión en la aplicación de la ley, el Gobierno señala como factor determinante el déficit de financiación por parte del Estado. 1.600 pacientes polimedicados han participado en un proyecto de investigación farmacéutica. El programa busca contribuir a un uso adecuado de los medicamentos y a mejorar la calidad de vida de los enfermos. Sobre todo ello han hablado esta semana el presidente de la Cámara y los directivos de los colegios farmacéuticos de Canarias. El Pacto por la Educación en Canarias se presentaba el pasado 21 de febrero y lo hacía con la ambición de convertirse en base para una política educativa a largo plazo alejada de los intereses partidistas. El documento ha sido elaborado y aprobado por unanimidad por el Consejo Escolar de Canarias y se ha presentado esta semana a los grupos parlamentarios en la Comisión de Educación. El Consejo Escolar de Canarias es un órgano de participación social compuesto por 54 vocales que representan a todos los sectores relacionados con la educación, desde padres, alumnos y profesores hasta instituciones públicas como cabildos y ayuntamientos. El pasado 21 de diciembre el Consejo Escolar de Canarias aprobó por unanimidad el Pacto Social, Político y Económico por la Educación. Si conseguimos convertir la educación en un valor social, si conseguimos eso, y en ello los medios de comunicación tienen un papel relevante, habremos avanzado mucho en Canarias a pesar de las dificultades. Se trata de un documento que se gesta desde la participación, por lo tanto legitimado absolutamente desde todos los ámbitos por esa participación. Para el Grupo Parlamentario Socialista resulta imprescindible, siempre lo ha sido y necesario trabajar para lograr acuerdos, para lograr el consenso. Canarias es la única comunidad autónoma con un pacto por la educación suscrito en esta legislatura. A través de 10 objetivos básicos se afrontan los retos del sistema educativo para alcanzar un marco estable en 2020 acorde con el entorno europeo. Seguimos participando de la idea de que hace falta un gran pacto. Trabajemos porque el objetivo del proceso no sea firmar un pacto solo por firmarlo, sino que este sea el reflejo de un debate realista y consecuente con nuestra realidad y su necesaria transformación. El Grupo Popular criticó la posición del Consejo Escolar de Canarias y la Consejería de Educación ante la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa. Es que la LOMCE ha cogido los objetivos y los principios que marca Europa para el 2020 y lo ha trasladado a un documento al cual ustedes han hecho frente desde el minuto 1, tanto el Consejo apoyando al consejero como el consejero de esta comunidad autónoma. Han hecho frente a la LOMCE desde el minuto 1 y ahora en el pacto meten de rondón todo lo que dice la LOMCE, sin decir que lo dice la LOMCE. Que el Consejo Escolar de Canarias se ha manifestado contra la LOMCE en su momento no es ningún secreto, porque aquí yo he trasladado la opinión de este órgano. En lo que no estoy de acuerdo y no lo puedo aceptar en nombre del Consejo es que el Consejo haya fusilado la LOMCE. Eso no es cierto, señora diputada. Eso no es cierto. Sí podría decir que la LOMCE ha fusilado documentos de la OCDE. Berriel destacó el amplio consenso y el espíritu constructivo que inspira el Pacto por la Educación. En la página web del Consejo Escolar de Canarias es posible consultar el contenido completo del documento. El programa de infancia se ha desarrollado hasta ahora como proyecto piloto en 33 centros de todo el archipiélago. Se trata de prevenir el abandono escolar temprano y disminuir el absentismo escolar, además de fomentar la tolerancia a la diversidad entre los alumnos. Esta semana se ha hecho un balance de ese plan. Una mayoría de los centros educativos han descrito un programa que ha sido enormemente interesante desde el punto de vista del fomento del respeto y de la participación. Hay detectados 3 elementos esenciales que son el nivel de participación, la atención y la conducta como factores muy relacionados con el rendimiento.
Y la consejera de Industria, Francisca Luengo, ha hablado esta semana sobre el cero energético que sufrió La Gomera el pasado 15 de febrero. Fue una interrupción del suministro que afectó, como saben, a toda la isla durante algo más de 2 horas. La causa, según explicó Endesa en un primer momento, fue una incidencia en el sistema de San Sebastián de La Gomera que al intentar repararse complicó aún más la situación y produjo ese cero energético. En estos momentos se elabora el expediente informativo con los datos aportados por Endesa y la Agencia Estatal de Meteorología y no se descartan sanciones a la compañía eléctrica. En cuanto que esos informes estén culminados, es probable que se inicie el expediente sancionador y tomará la decisión como corresponde, ¿no? Ustedes saben, las sanciones, en leves, graves o muy graves. En materia de infraestructuras, el consejero de Obras Públicas, Domingo Berriel, ha achacado los recortes de Madrid los retrasos de algunos proyectos de las islas. Por ejemplo, la cuarta fase de la circunvalación de Gran Canaria, que estaba previsto que se culminase en 2011 y que ahora tiene una fecha posible de finalización para 2017. Menos inversión y algunos inconvenientes para disponer de los terrenos han sido los principales motivos de ese retraso. Berriel ha dicho que el Estado ha dejado de gastar en Canarias 386 millones de euros entre 2012 y 2014. Solo les diré que entre el año 2012, 2013 y 2014 se habrán efectuado inversiones reales, es decir, pagado por el importe de 563 millones de euros en las carreteras canarias, contando lógicamente las de pago aplazado, y de ello el Estado, que debería haber aportado la totalidad, solo transferirá 177 millones, dejando que sean las espaldas financieras de la comunidad autónoma las que afronten los 386 millones de euros restantes. La aplicación de la ley de dependencia en Canarias se ha convertido en cuestión de debate casi permanente en el Parlamento durante las últimas semanas. Mientras la oposición considera mejorable la gestión del servicio, con la reprobación de la consejera anunciada por el Grupo Popular, el Gobierno apunta al déficit de financiación estatal como el origen del problema. El Grupo Mixto reclamó la comparecencia de la consejera y planteó la descentralización del servicio a través de los cabildos insulares para agilizar trámites. Exactamente son 12.446 personas las que tienen ese derecho reconocido, pero siguen sin poder beneficiarse de la misma. Nosotros no podemos más que calificar esto de un fracaso en la gestión de la misma. El Grupo Socialista destacó la reducción de la asignación estatal destinada a implementar la ley de dependencia, que establece una financiación al 50% entre el Estado y la comunidad autónoma. En el 2011 la ley contaba con más de 1.700 millones de euros. Bien, respecto a este presupuesto, ahora nos encontramos que el Partido Popular ha reducido en más de un 40%, por no decir el 50%, respecto al 2011, 2010 y 2009. El Grupo Nacionalista reclamó una respuesta más rápida de la Administración y brindó su apoyo a la consejera. Tiene que ser un acierto, y son los esfuerzos y el apoyo que tiene el Grupo Parlamentario Nacionalista del Gobierno, tiene que ser un acierto el cumplimiento de la estrategia frente a la pobreza. Por eso a nosotros nos parece que es importantísimo, tanto las personas que tengan derecho a la ley de dependencia como las que no tengan derecho, la agilización de la respuesta. Mientras el Gobierno señala el déficit de financiación como factor clave, el Grupo Popular incide en la crítica a la gestión de la consejera y presenta una reprobación. Mi grupo lo tiene claro, señora Roja, y por eso la hemos interpelado en el pasado pleno. Y por eso hemos presentado ya, ayer está en el registro, la moción de reprobación, porque consideramos que su gestión de la dependencia no ha sido la adecuada. ¿Cómo puedo hacer para darle respuesta a la gente en tiempo y forma a pesar de no tener el 50% de financiación de esta ley y a pesar de recibir 1.000 millones? Es que eso no es nada. 1.000 millones de euros anuales, si el Gobierno los tuviera ahora mismo en su haber, ¿ustedes creen que habría lista de espera en dependencia ni en nada? Rojas explicó que es el Gobierno el que tramita la prestación económica y deriva los expedientes a los cabildos insulares para que ofrezcan los servicios a las personas reconocidas legalmente como dependientes. El Gobierno ha querido dejar claro en el Parlamento que el empleo es una prioridad para el Ejecutivo. Por eso, la titular de este área, Francisca Luengo, ha detallado las acciones que se han puesto en marcha en los últimos meses para que tanto los desempleados de larga duración como los más jóvenes puedan tener acceso al mercado laboral.
Los desempleados de larga duración y los más jóvenes son quienes centran los mayores esfuerzos del área que dirige Francisca Luengo. La consejera ha comparecido para explicar el balance de 2013 y para responder a preguntas de los diputados como las equivalentes a la ejecución del presupuesto, que la consejera ha cifrado en un 94%. Reconozco que la responsabilidad no es solo del Gobierno, sino lo es del Gobierno de España también, porque transfiere tarde y mal y menos recursos. ¿Cómo se puede ejecutar esto en 3 meses? Adelantando fondos propios es lo que ha respondido Francisca Luengo. La portavoz socialista ha pedido que el Gobierno medie para aligerar la carga de trabajo de los empleados turísticos. El Gobierno, y en este caso la buena relación que le une con la patronal del sector turístico, sí que haga un esfuerzo para evitar esta sobrecarga ante la impotencia que sienten los trabajadores y las trabajadoras del sector. Nacionalistas y populares han pedido que se ligue la formación a la obtención de un puesto de trabajo. Seguir incidiendo en todas las medidas que tengan que ver con la empleabilidad directa ya en Canarias, en su departamento. Y le resumo, como le dije antes, las medidas con ayuntamientos, con cabildos y con emprendedores y emprendedoras. Nos parece muy bien que por fin haya entendido que la formación con compromiso de contratación es la mejor formación que se puede hacer, pero lógicamente no es la única. Hay que preparar a la gente para que la formación realmente sea una formación que sirva de algo. Con la desaparición del Plan Integral de Empleo, ha dicho la consejera que se dejará de atender a 20.000 desempleados. Son 120.000 las personas que fueron atendidas en Canarias en el año 2013, con una inversión de unos 135 millones de euros. El número de personas que se van a dejar de atender por la desaparición del PIE, tenemos una memoria hecha por las cámaras de comercio, por las fundaciones, los empresarios, las confederaciones y los sindicatos, que son eran los destinatarios estos 10 millones, de 20.000 personas atendidas. También ha explicado que se destinarán fondos propios para atender a los jóvenes desempleados hasta que llegue la garantía juvenil del Estado. Y esta semana también se ha hablado sobre el papel que juega Canarias dentro de la Unión Europea. El consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, ha explicado, entre otros asuntos, la inversión que Bruselas realiza en materia de transporte. Una oportunidad para mejorar la cohesión económica y social del archipiélago, tanto entre las islas como de cara al exterior. Es lo que supone la inclusión de los 2 puertos capitalinos y de los aeropuertos de Gran Canaria y Tenerife Sur en la red transeuropea de transportes. Así lo expresaba el consejero de Economía, Javier González Ortiz, en la Comisión Parlamentaria de Acción Exterior. Ortiz ha destacado también el reto que supone adaptar instalaciones y servicios a las exigencias que también plantea la Unión Europea. Supone un reto, ¿no? Como nodo principal, a Canarias se le va a exigir que sus puertos estén conectados con las infraestructuras de transporte por carretera como plazo máximo en el año 2030 y sus aeropuertos no más allá del año 2050. Además, esto es importante y exigencia, por tanto, del sistema. Nuestras instalaciones deberán tener la capacidad de ofrecer combustibles alternativos limpios. El programa Conecta Europa, con más de 30.000 millones de presupuesto total, es uno de los más ambiciosos que afronta la Unión Europea de cara al periodo 2014-2020. A proyectos relacionados con el transporte se destina la mayor parte de los fondos, 26.250 millones. Mientras las mejoras en materia de energía recibirán 5.800 millones y las telecomunicaciones 1.150. El presidente del Parlamento de Canarias, Antonio Castro, y representantes de los grupos parlamentarios se han reunido esta semana con los directivos de los colegios farmacéuticos canarios. El motivo de ese encuentro ha sido informar a los diputados del desarrollo del servicio de seguimiento farmacológico y terapéutico para optimizar los recursos sanitarios. El proyecto se llama Consigue y han participado en él 1.400 pacientes y 178 oficinas de farmacia, 72 de ellas canarias. En esta primera fase hemos medido el impacto clínico, económico y humanístico del servicio y los resultados han sido francamente buenos. Hemos conseguido que con la intervención del farmacéutico, conjuntamente con el médico y con el paciente y el resto de los profesionales de salud, este servicio provoca una reducción de más del 50% de los problemas de salud que tenía el paciente no controlados. De lo que se trata es de que el paciente se aleje del sistema sanitario y que los demás profesionales actuemos con los conocimientos que tenemos en cada campo.
El farmacéutico es el experto en medicamentos. El médico es el que diagnostica al paciente y le pone el tratamiento. Nosotros lo que hacemos con esto es, colaborando con el médico, tratar de conseguir que el paciente haga el mejor tratamiento de la mejor manera posible. El Parlamento de Canarias ha concedido la medalla de oro a los 7 cabildos insulares por su contribución al devenir de nuestra tierra, al desarrollo de la comunidad autónoma y a la convivencia de los canarios. Ya la había entregado a los cabildos de Fuerteventura, El Hierro y Lanzarote, y esta semana el acto ha sido en La Gomera. La sede del Cabildo de La Gomera ha sido el escenario de la entrega de la medalla de oro que ha concedido el Parlamento de Canarias a la institución insular. Con el desarrollo de nuestro Estatuto de Autonomía, los cabildos, que prácticamente eran instituciones de beneficencia prácticamente para obras sociales, de sanidad, de educación, se convierten en auténticos gobiernos insulares con competencias en infraestructuras, de obras públicas, en carreteras. Se trata de la distinción más importante que concede el Parlamento canario. Un reconocimiento al trabajo, a la mejora de la realidad en cada una de las islas, de la realidad económica, de la realidad social y por tanto una apuesta porque los ciudadanos de cada una de las islas estén mejor. Debido a la importancia que tiene este reconocimiento, la Mesa del Parlamento ha decidido desplazarse a cada isla para llevar a cabo la entrega de esta medalla de oro. Conocemos ya a nuestro invitado de esta semana. Este domingo nos acompaña en plató el diputado por la isla de Gran Canaria, Miguel Jorge Blanco. Es licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna y pertenece al Grupo Parlamentario Popular. Bueno, pues ya lo han visto, nos encontramos con Miguel Jorge Blanco, diputado del Partido Popular por la isla de Gran Canaria. Señor Blanco, muchas gracias por acompañarnos. Nada, a ustedes. Primera semana en Parlamento y lo hace justo un par de días antes del debate sobre el estado de la nacionalidad, que es la semana que viene. Sí. ¿Qué nos vamos a encontrar? Bueno, pues ahí nos vamos a encontrar a un presidente, en fin, satisfecho de sus actuaciones en la presidencia del Gobierno de Canarias, un presidente encantado, en fin, por decirlo de manera gráfica, encantado de conocerse a sí mismo y una realidad que les pondrá al Partido Popular muy diferente a la que él seguro va a hacer en su debate inicial, ¿no? En Canarias, donde las cifras de carácter económico, de carácter turístico, ciertamente han ido mejorando. El año 2003, gracias a Dios, ha sido mejor que el año 2013, mejor que el año 2012, pero lamentablemente en los aspectos sociales, en los aspectos sanitarios, Canarias sigue estando a la cola de nuestro país, ¿no? Los datos de la dependencia son demoledores. El Partido Popular ha actuado decididamente en el Parlamento de Canarias, pidiendo incluso la reprobación de la consejera, porque, en fin, esos datos no se sostienen. Ni el defensor del pueblo, ni el diputado del Común, ni los informes propios de los departamentos del Gobierno, tanto de la Nación como de Canarias, ni el Tribunal de Cuentas, todos alegan que la dependencia en Canarias está a la cola del Estado, ¿no? Hay 57.000 demandantes de dependencia, hay 11.000 concedidas, hay 46.000 personas en el limbo en Canarias. Ese es el tema central. En fin, y se reducen los fondos. Curiosamente, que siempre nos quejamos de que, o se quejan otros, de que el Estado reduce las aportaciones, curiosamente en dependencia, para los canarios hay más dinero que viene del Estado que del propio Gobierno de Canarias. Esa es la realidad y ese es el esquema que nosotros vamos que mi secretario general, nuestro presidente del Grupo Parlamentario, señor Antona, va a exponer en el debate de la nacionalidad. Bueno, intentaremos sacar propuestas de resolución. Le pregunto, para los que no son diputados, para quienes no han estado ahí, cuando se afronta un debate de estas características en la que el gobierno hace una radiografía de cómo está la situación del archipiélago en este caso y la oposición, bueno, lo examina o pone sobre la mesa sus propuestas, el grupo de la oposición, ustedes se reúnen con Asier Antona y les dicen vamos a tocar por aquí, o tienes que tocar esto, tienes que tocar lo otro, o es algo muy personal del secretario general. Nosotros, hay una reunión, a usted le preguntan. A lo largo del mes anterior, cada uno dentro de nuestras responsabilidades hacemos un análisis de la situación de cada uno de los aspectos de las consejerías del Gobierno de Canarias y le pasamos los datos, por decirlo de alguna manera, al señor Antona y él los expondrá en el debate. Hay un trabajo conjunto, lógicamente,
y de apoyo entre todos los miembros del grupo parlamentario. Claro. Hace un año en este debate veíamos un enfrentamiento entre gobierno y oposición. Se hablaba mucho de Madrid, de las políticas del PP en Madrid, de ese recorte continuo de fondos. ¿Han mejorado las relaciones en el último año? ¿Ha habido encuentros entre el señor Rajoy y el señor Rivero? Pero que me parece que no ha habido finalmente ese deseo, bueno, tanto el presidente Rajoy como estoy seguro que el presidente Rivero querían, ¿no?, de acercar posturas y posiciones, pero lamentablemente en las últimas actuaciones del propio gobierno de Canarias no han despejado ninguna incertidumbre al respecto, ¿no? Se refiere ahora al tema de la ley de renovación y modernización turística. Fundamentalmente la ley de renovación ha sido un aspecto, una china en el camino, en la que, bueno, pues no ha habido ningún tipo de acercamiento. Yo creo que, bueno, y la postura del partido... ¿Es reconducible? Claro que es reconducible si el sentido común impera, ¿no? Desgraciadamente la ley de renovación turística que se aprobó en el año pasado, bueno, pues es una ley que no ha satisfecho a una gran parte de la población y en concreto a una isla en concreto. Gran Canaria se siente muy perjudicada por la aprobación de esta ley. De hecho presentó el otro día una proposición de ley en el Parlamento para intentar cambiar las cosas. La mayoría parlamentaria pues no ha querido que una proposición de ley de un cabildo insular, bueno, pues siga su tramitación. Fíjense, ya no solo el presidente del cabildo pedía, mire, que se apruebe la ley como está, sino, mire, simplemente admítenmela usted a trámite para después, a través de la labor de los grupos parlamentarios, enmiéndenlo ustedes como consideren oportuno, pero es que ni siquiera esa posibilidad le fue otorgada por Coalición Canaria y por el Partido Socialista. Nosotros lo tenemos claro, la ley de renovación es una ley que perjudica notablemente el desarrollo turístico. Que impide la nueva creación de hoteles de 4 estrellas sin la rehabilitación. Gran Canaria, dentro de su planeamiento territorial y su planeamiento turístico recientemente aprobado, vamos, no tiene ni 2 meses de aprobación definitiva ese planeamiento, apuesta por un turismo donde el segmento de 4 estrellas es importantísimo, porque además tiene un factor de crecimiento muy grande. Gran Canaria tiene escasez de hoteles de 4 estrellas. Y con la renovación turística o con el proceso de renovación turística va a ser imposible llegar a las pretensiones que ese planeamiento territorial y turístico tenían, y por tanto es necesario la construcción de nueva planta hotelera de 4 estrellas. Eso es a lo que se niega el gobierno incomprensiblemente. Pero no es lícito el planteamiento del gobierno de decir, tenemos un territorio limitado, usted es especialista en cuestiones del territorio, no queremos consumir más suelo. Es que no se va a consumir más suelo que el que está ya clasificado turísticamente, es que no puede ser de otra manera. Es que los hoteles de nueva construcción que pretende el Cabildo de Gran Canaria se construirán siempre en suelo turístico ya clasificado. Por eso, insistimos, ese argumento del consumo de suelo es un argumento falaz, no se corresponde con la realidad. Y si además hiciéramos otra comparación, la ley de renovación prevé hoteles de 5 estrellas y los hoteles de 5 estrellas, de acuerdo a la normativa, consumen más suelo porque las habitaciones son más grandes, porque digamos las áreas comunes y los jardines siempre son mucho más grandes porque los requerimientos son mayores en cuestiones de calidad. Pues esos hoteles van a consumir más suelo que los de 4 estrellas y por tanto que no me vengan que no se permite a decir que los hoteles de 4 estrellas no se construyen porque se consume mucho suelo, no tienen mucho sentido. ¿Se podrá retirar finalmente el recurso que ha presentado el gobierno del Estado? Hombre, si el gobierno de Canarias ¿Se puede reconducir? ¿Crees que se va a reconducir? Yo espero que se reconduzca, me parece razonable que se reconduzca por el bien de todos, por el bien de Canarias, por el bien de Gran Canaria particularmente, por el bien de los empresarios turísticos que tienen dinero y no pueden invertir porque la ley se lo impide. Yo creo que es bueno que eso se reconduzca en fin, nosotros estamos, se lo aseguro además, en la tesis de intentar llegar a un acuerdo lo antes posible para que este tema, en fin, no siga sangrando, ¿no? Estamos, como decíamos, apenas a 48 horas del debate sobre el estado de la nacionalidad. El desempleo sigue siendo la principal preocupación de un montón de gente que nos está viendo y de un montón de familias de Canarias. Seguimos superando la tasa del 30%. ¿Hay alguna receta, Miguel Jorge Blanco, para reducir esa tasa de desempleo, para empezar a mirar al futuro con optimismo? Los informes de las patronales parece que hablan de ciertas perspectivas de recuperación. Sí, de hecho, como dije antes, 2013 ha sido mejor que 2012. Parece que el mes de enero fue también mejor en cuestiones de empleabilidad que el mismo mes de enero del año 2013. Parece que febrero también ha sido un buen mes desde el punto de vista de la reducción del paro, pero en definitiva lo que tiene que hacer el gobierno, en fin, es favorecer
Porque el empleo, al final no lo crean las administraciones públicas, lo crea la sociedad civil, lo crean los autónomos, lo crean las empresas. Y si a esos no le damos las herramientas necesarias y las facilidades necesarias para poder invertir en nuevos proyectos, pues difícilmente se podrá crear empleo. Y vuelvo al tema anterior, difícilmente podremos crear empleo en Gran Canaria desde el punto de vista turístico si le seguimos poniendo unas esposas y amarrando las manos a los empresarios turísticos en construir nuevos establecimientos hoteleros. Pues yo creo que eso es una de las herramientas, facilitar desde el punto de vista legal, desde el punto de vista reglamentario, todas aquellas opciones a que, bueno, pues en todos los sectores de la actividad económica podamos generar empleo. Sí, parece que hay más acuerdo en la negociación del régimen económico y fiscal, un asunto vital desde el punto de vista del Gobierno de Canarias, también desde los partidos del partido de la oposición. ¿Sí puede haber acuerdo en esa negociación conjunta para que Madrid dé el visto bueno al texto que salga de Canarias? Yo creo que sí, de hecho las negociaciones están muy avanzadas, de hecho ha habido bastante sintonía entre el Gobierno de Canarias, la Consejería de Economía y Hacienda y el Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Nación, en el sentido de, bueno, de potenciar y de que el régimen económico y fiscal sea definitivamente esa herramienta que nos permita, bueno, pues entre otras cosas crear empleo, pero también diversificar algo la economía canaria, ¿no? ¿Es verdad que existe ese maltrato del Gobierno de España hacia el Gobierno de Canarias? Esta semana oíamos a Domingo Berriel decir que, bueno, que muchas de las obras que no se están ejecutando en estos momentos en Canarias es por esa escasa financiación, por esa cantidad de recortes que se están produciendo por parte del Gobierno de España. Miren, los ajustes presupuestarios son ajustes para todas las comunidades autónomas. Si nos fuéramos a las hemerotecas de los periódicos de Galicia, de Murcia, de Cantabria, de Cataluña o de Andalucía, pues veríamos lo mismo que pasa en Canarias. Cuando los ingresos se reducen de una manera tan notable, impresionante como se han reducido en España, cuando los gastos aumentan y sobre todo para pagar los intereses de deuda, cuando el agujero del déficit durante la etapa socialista creció de una manera exponencial, de manera brutal, bueno, pues todas esas cosas hay que pagarlas después y por tanto, si España quiere ser un país creíble, tener credibilidad en el mundo, lo primero que tiene que hacer es pagar sus deudas, ¿no? Y a eso es a lo que se ajustó el presupuesto del Gobierno de la Nación en estos años. Ahora es verdad que la situación es mejor, ahora los indicadores económicos nos dan confianza de que la cosa va a mejorar y probablemente las cantidades destinadas del presupuesto del Estado a todas las comunidades autónomas van a mejorar, ¿no? Le iba a preguntar por ahí, urge, perdón que le corte, revisar el sistema de financiación. Pero sin duda, eso es que el sistema de financiación es un sistema malo para Canarias, lo dijo el Partido Popular. Quien apoyó el sistema de financiación no fue el Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Se lo recordé ayer en una comisión parlamentaria al señor Perestelo, que fue uno de los que con su voto de Coalición Canaria apoyó el sistema de financiación llevado por el gobierno del señor Zapatero. Ese es un sistema que hay que cambiar. ¿Qué ocurre? Que cuando hay mucho dinero es más fácil cambiar las cosas. Cuando no hay mucho dinero a repartir, pues es más difícil cambiar las cosas. Y vemos que ahora hay un debate bastante enconado entre las distintas comunidades autónomas españolas porque todos se consideran perjudicados por este sistema. Yo me pregunto, ¿y quién es el que está ganando? ¿Usted ha estudiado ese ranking? ¿Es Canarias de las comunidades más perjudicadas? Sin duda, vamos, y me pondré al frente de aquellos que siempre manifiestan que Canarias es de las más perjudicadas, pero es que es verdad, ¿no? En fin, yo tengo la esperanza de que en la negociación que haya con el Ministerio de Economía y Hacienda y con el Gobierno de la Nación, bueno, pues Canarias al final vea compensada la lejanía, la insularidad, la fragmentación de su territorio por determinados aspectos en ese sistema de financiación que mejore sin duda esa financiación, que estamos hablando de 800 millones prácticamente de euros anuales. Y digo yo, ¿es posible tener esa financiación, esa revisión culminada antes de final de año, con unas elecciones a la vista, a menos de un año? Yo no soy miembro del Gobierno de la Nación y no sabría responder a esa pregunta. Yo espero que cuanto antes se resuelva, mejor para todos, mejor para Canarias, porque cuanto antes vendría mejorada su financiación y mejor para todas las comunidades autónomas españolas, en definitiva. La verdad es que la situación en este momento no es la mejor, porque todavía es verdad que los ingresos han ido creciendo, pero no en una cantidad
tal que nos permita, en fin, tener ese juego político para intentar variar la financiación de todas las comunidades y que la mayoría se quede satisfecha, ¿no? Casi sin querer he tocado el tema de las elecciones, decía que estábamos en campaña electoral prácticamente a un año y poquito de las elecciones. De las elecciones locales. ¿El Partido Popular de Canarias tiene candidato ya para la presidencia del gobierno? Pues yo creo que ese es el momento en que no toca todavía hablar de candidatos, ¿no? Nuestro presidente regional es el ministro de Industria, Energía y Turismo. Creo que está haciendo una gran labor en el Ministerio, tiene un recorrido de política nacional importante, pero cuál es su voluntad al respecto de ser el candidato no tengo ni la más remota idea. Yo creo que es el mejor candidato posible y, por tanto, yo particularmente, Miguel Jorge Blanco, espera que sea el candidato, pero, en fin, en mi voluntad no está el que... Interferir en los planes en los planes de él y del partido, ¿no? Bueno, pues eso lo veremos, no es momento todavía, pero aprovechaba porque salía ese tema, tenemos antes otras elecciones que son las elecciones europeas, que son cada vez más importantes y hay que hacer una labor además de concienciación a todos de que efectivamente son cada vez más importantes, porque todos estamos viendo que la política económica, incluso ya la política fiscal, cada vez es más interdependiente del resto de los países de la Unión Europea y cada vez se deciden más en Bruselas y menos en cada una de las capitales de los países, de los miembros de la Unión, ¿no? Y por tanto, bueno, pues tener gente con capacidad en los centros de decisión en Europa para todos va a ser cada vez más importante en fin, y necesario, ¿no? Nos vamos a quedar con ese mensaje porque son 25 de mayo y el ciudadano debe estar concienciado de que esas elecciones se producen. Miguel Jorge Blanco, muchísimas gracias por acompañarnos, diputado del Partido Popular. A ustedes, es un placer estar aquí. Bueno, pues gracias a nuestro invitado y nosotros ya saben que todas las semanas sometemos también a uno de los diputados del Parlamento de Canarias a una entrevista más personal, bastante más informal, en la que tratamos de conocer un poquito mejor su lado humano. Porque me presenté a las elecciones y los tinerfeños y tinerfeñas así lo decidieron, votando a una lista conjunta nacionalista entre Coalición Canaria, PNC y CSN. Sí, ya lo hemos dicho, desde el CSN pensamos que con la mitad se puede hacer lo mismo, si no exagero y digo más. Esto no es un trabajo, es una vocación y por lo tanto la actividad parlamentaria debería retribuirse en función del rendimiento, de la productividad del trabajo realizado por los parlamentarios. Sí, claro que se puede y además recomiendo que los diputados y los políticos trabajen y tengan algún otro medio de vida fuera de la política para que tengan algún sitio donde volver cuando esta actividad, que es efímera y repito, vocacional, se acabe. Todo. Yo creo que el acceso al Parlamento es lo primero que hay que cambiar, esos topes electorales del 6% del voto válido emitido a nivel regional y el 30% insular son una barbaridad, impiden que represente de verdad la pluralidad de los canarios y canarias y después dentro quitaría todos los corsés en los debates que hacen que no se puedan discutir las cosas con libertad, esos tiempos tan tasados y ese orden tan escrupuloso que hace que al final no se vean las cosas como se tendrían que ver. En casa, ninguna. Los dos, mi mujer y yo. Estar con mi familia y deporte. A mi mujer. Bueno, pues estas eran las respuestas y nosotros ya no tenemos tiempo para más. Recuerden que tienen una dirección de correo electrónico, parlamento@tvcanaria.tv. Cualquier idea, cualquier sugerencia que nos quieran hacer llegar será bien recibida. Si les apetece, volvemos a encontrarnos el próximo domingo. Recuerden que martes y miércoles tenemos en Televisión Canaria el debate sobre el estado de la nacionalidad. Feliz domingo.